En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al libro de Isaías. Le invito pues a que tome la Biblia en sus manos y que siga con nosotros la lectura de algunos pasajes que mencionaremos en el transcurso de este estudio. No creo, sin embargo, que podamos entrar hoy a estudiar el primer capítulo de este libro de Isaías. Pero queremos presentar aquí una introducción a este libro porque estamos entrando ahora en una sección completamente nueva de las Sagradas Escrituras y es la porción que se llama de las profecías. Aquí vamos a estar hablando acerca de los profetas y de la profecía. Con esto no queremos decir que hasta ahora no hemos tenido nada de profecía. La hemos visto ya en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, ya que tenemos profecías en el Pentateuco, en los libros de Moisés, y también vamos a encontrar al leer estos libros proféticos, que aquí también tenemos algo de historia y también poesías, y que también se menciona la ley en esta sección. Pero el mensaje principal, por supuesto, es el de la profecía. Ahora, todo lo que nos queda por delante del Antiguo Testamento, y que estudiaremos en su totalidad, está relacionado con los profetas. Es decir, que cada uno de los escritores que nos quedan por delante en el Antiguo Testamento es un profeta de Dios. Existe hoy una división artificial en cuanto a los profetas, y se les llama profetas mayores y profetas menores. Ahora, en lo que a nosotros se refiere, todos los profetas eran mayores, y ninguno de ellos se puede considerar como menor. Pero es una división artificial y es de mucha ayuda. Ahora, la división se hizo tomando en cuenta el tamaño del libro que escribieron y no por razón de su contenido. Algunos de los llamados profetas menores son como pequeñas bombas atómicas. Son pequeñas, pero tienen mucho poder. Así es que, comenzando con el libro de Isaías y continuando a través del Antiguo Testamento, estamos en la sección profética de la Biblia. El elemento de predicción del futuro será importante en esta sección, pero debemos recordar que los profetas eran mucho más que simplemente personas que pronosticaban el futuro. Estos eran hombres levantados por Dios en una época decadente, cuando los sacerdotes y los reyes ya no eran elementos dignos por medio de los cuales podían ellos presentar la comunicación de parte de Dios. Esos hombres no solo hablaban del progreso y de lo que ocurriría en el futuro venidero, sino que también hablaban acerca de hechos y sucesos locales y también del futuro inmediato. Tenían que hablar de esa manera para poder calificar para esta posición ante Dios según el código mosaico. El Señor había indicado allá en el libro de Deuteronomio la ley de los sacerdotes, la ley para los reyes y la ley para los profetas. Ahora se presenta el interrogante muy a menudo de cómo sabían las gentes de esa época, de los profetas, si ese profeta estaba en realidad hablando de parte de Dios. ¿Estaba él en realidad prediciendo el futuro, especialmente el futuro más allá de su vida en esta tierra y de cualquiera de aquellos que vivían en ese entonces? Bueno, amigo oyente, Dios se ocupó de eso. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22, podemos observar una porción de la ley en particular que está relacionada con los profetas. Allí dice: «El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?». Bueno, eso es una pregunta muy buena, como podemos apreciar. ¿Cómo podemos saber si el profeta es falso o verdadero? Pues bien, este pasaje sigue diciendo: «Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él». En ese entonces llegaba algún profeta, hacía cierta declaración, y eso lo veremos en nuestra próxima oportunidad aquí en el libro de Isaías. Bien, ellos hacían una declaración en cuanto al futuro, un hecho que estaba muy alejado de la época en que vivían. Por ejemplo, el profeta diría algo en cuanto a Babilonia. Bueno, eso estaba a muchos años de distancia, mucho más allá de la vida de Isaías. En realidad, eso va a tener lugar mucho más allá de la época de Daniel. ¿Cómo podía entonces uno saber si Isaías, es decir, si uno hubiera vivido en aquel día, cómo podía saber si era un verdadero profeta o no?
Bueno, él tenía que hablar en cuanto a una situación local, y veremos más adelante que Isaías hizo exactamente eso. Él no solo habló de los hechos que tenían lugar en el futuro, él habló de la venida de Cristo en su primera y segunda venida. ¿Y cómo podía uno saber que eso iba a tener lugar? Bueno, él entonces también hablaría de algo que tendría lugar localmente en el futuro, y ya vamos a ver eso, como ya hemos indicado, en la próxima oportunidad. Ahora, si ese pronóstico local no llegaba a suceder en la forma exacta que había predicho el profeta, él por supuesto era llamado un profeta falso y era tratado de esa manera. Ese profeta tenía que morir. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, de que un mensaje de un profeta falso no se encuentra en el canon de las Escrituras inspiradas. Los libros proféticos están llenos de hechos que sucedieron localmente y que ya se han cumplido. Esa era la razón por la cual todos estos profetas profetizaban localmente y hablaban de una situación local, y eso llegaba a suceder. De paso, digamos que se acostumbraba a hacer una diferencia o separación muy marcada entre lo que era profecía cumplida y aquello que no había sido cumplido. Ahora, cuando se había dado, en primer lugar, todo era sin cumplir. Pero gran número de profecías han sido cumplidas. Eso es ahora un hecho histórico. Y también hay mucho que no se ha cumplido todavía. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia entre aquello que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido aún. Y creemos francamente que una de las grandes evidencias que tenemos de que esos hombres estaban hablando las palabras de Dios se demuestra en los cientos de profecías que se han cumplido literalmente. El hombre no puede adivinar el futuro, amigo oyente. Podemos ver eso en los pronósticos del tiempo. El meteorólogo tiene muchas dificultades en decir lo que realmente sucederá aún en las próximas 24 horas, aun cuando él tiene la ayuda de toda esa clase de aparatos científicos y mecánicos que puede usar en esa situación. La realidad es que ninguno de los meteorólogos del presente, a los cuales usted, yo y mucha gente prestamos tanta atención a diario en la radio, en la televisión y en los periódicos, y a quienes en realidad creemos, ninguno de ellos podría haber llegado a sobrevivir en Israel, sino que hubiera sido declarado como un profeta falso. Él hubiera sido apedreado hasta la muerte. Y aún así pensamos que esa gente de entonces era muy crédula, lo que no sucede con nosotros en el día de hoy. Ahora supongamos que estamos interesados en dar un paseo por el campo. Nos levantamos muy temprano de mañana y antes de desayunar escuchamos la radio o miramos la televisión para ver cuál es el pronóstico del tiempo. Escuchamos decir que va a ser un día claro y que saldrá el sol. Bien, miramos hacia el cielo y vemos que hay unas pocas nubes, pero estamos seguros que vamos a tener un buen día. Así es que nos preparamos a salir y partimos. ¿Pero qué es lo que sucede después? Comienza a llover a torrentes. Tenemos que regresar rápidamente antes de ser alcanzados por ese diluvio. El hombre que predijo que iba a ser buen tiempo hubiera sido apedreado hasta la muerte en Israel. Él nunca habría llegado a sobrevivir porque él había dado una falsa profecía. Por supuesto, él hizo todo lo que podía con todos esos aparatos científicos que tenemos hoy. Bien, con todas las profecías que han sido cumplidas, permítanos ilustrar lo siguiente. Se dice que existe más de 300 profecías en cuanto a la primera venida de Cristo. Nunca las hemos llegado a contar personalmente, pero sabemos que hay muchas de ellas. Ahora, la ley matemática de las probabilidades compuestas prohíbe al hombre que pueda predecir el futuro consistentemente. Tenemos que admitir que algunas veces ellos adivinan. Pero hay muchos en el día de hoy que piensan que conocen el futuro y hacen ciertas profecías, y si uno examina esto, de vez en cuando les resulta una. Y creemos que si usted mismo se pone a adivinar suficientes veces, bueno, de vez en cuando también acertará alguna vez. Es lo mismo que esas personas que ponen monedas en las máquinas traganíqueles. Si uno hace eso muchísimas veces, en alguna de ellas podrá ganar algo. Pero eso demora mucho tiempo y es nada más que una simple adivinanza. Así es que, en realidad, la ley de las probabilidades compuestas quiere decir que usted va a perder si es que pone monedas en una máquina traganíqueles. O si usted trata de profetizar algo, no tendrá buen resultado en esto. Y eso es lo que queremos decir. Ahora, supongamos que yo hago una profecía y digo que mañana va a llover. Amigo oyente, yo tengo un 50% de probabilidades de estar correcto, ya que o va a llover o no va a llover. Será una de esas dos cosas, eso es seguro.
Así es que tengo el 50% de probabilidades de estar en lo correcto. Supongamos ahora que yo hago esa declaración, pero le agrego otro elemento más. Y lo que digo es, mañana va a llover y comenzará a las 11 de la mañana. Bueno, debo decirle, amigo oyente, que yo he reducido mis probabilidades de estar correcto en eso, otro 50%. Así es que ahora tengo nada más que un 25% de resultar correcto, pero no me detengo aquí. No solo digo que lloverá mañana y que comenzará a las 11 de la mañana, sino que dejará de llover a las 3 de la tarde. Y nuevamente he reducido mis posibilidades otro 50%. Eso quiere decir que ahora tengo solamente un 12,5% de posibilidad. Y uno puede continuar haciendo eso, amigo oyente, y tener unas 300 profecías, todas cumplidas una detrás de la otra, literalmente. Y uno pensaría que yo estaría en lo correcto, a no ser que el Espíritu de Dios me haya dado a mí la información, pero ningún hombre puede adivinar de esa manera. De paso, digamos que esa es una fracción de un 93avo, y entiendo que hay como 100 ceros que uno tiene que colocar a ese número. Y si usted no cree esto, pues trate de resolver el problema por sí mismo. Nunca lo he hecho yo, simplemente me baso en lo que otra persona dijo. Pero eso es una fracción que nos indica que uno no tiene ni la más remota posibilidad de resultar correcto. Usted sencillamente no lo podría hacer. Sin embargo, amigo oyente, la palabra de Dios sí ha sido correcta en esa forma. Ahora, ¿por qué Dios dio tantas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo? Bueno, podemos dar una respuesta lógica y muy obvia. Amigo oyente, fue debido a la importancia de ese hecho de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Pero también tenemos que decir que existe otra importante razón. Y es que Dios no quería que los hombres perdieran la oportunidad de saber cuándo vendría Cristo. Dios no quería que los hombres tuvieran una disculpa, y ellos nunca podrían llegar a decir que Dios no anticipó su venida de tal forma que ellos pudieran llegar a equivocarse en cuanto a su realización. Ahora permítanos ilustrar esto con algo muy sencillo. Supongamos que yo estoy invitado a su ciudad, y que llego al aeropuerto y que usted me dice, bueno, ¿cómo le vamos a reconocer? Usted nunca me ha visto a mí antes. ¿Cómo haría entonces para reconocerme entre las demás gente en el aeropuerto? Bueno, yo le escribiría de antemano, por supuesto, diciéndole lo siguiente. Yo voy a llegar a su ciudad, y estaré en el aeropuerto en tal y tal vuelo a tal y cual hora. Y usted me va a reconocer a mí, porque voy a estar vestido con un pantalón a cuadros y un saco a rayas azul. También tendré una corbata amarilla con puntos negros, y estaré vestido con una camisa rosada, con una gran flor color morado. También tendré un zapato marrón y un zapato negro, y las medias serán de color blanco. Luciré un sombrero de copa, y en una mano tendré una jaula con un loro, y en la otra tendré una cadena con un tigre. Ahora, cuando usted llegue al aeropuerto, amigo oyente, ¿cree usted que me podré identificar entre las demás personas? Cuando el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, aquellas personas que tenían el Antiguo Testamento y que conocían el Antiguo Testamento, tendrían que haberle estado esperando en el mesón, o por lo menos esperar la noticia de su nacimiento, porque ellos tenían toda esa información. Ellos tenían toda la información que necesitaban. Y cuando aparecieron los magos del Oriente, y eso era algo muy evidente después de su nacimiento, estos hombres tendrían que haber demostrado interés de viajar con ellos en sus camellos a la ciudad de Belén para poder mirar por sí mismos lo que había ocurrido. Ah, cuán importante era su venida. Y Dios había predicho todas estas cosas en cuanto a él. Ahora nos parece muy interesante lo que encontramos aquí en Isaías en cuanto a los profetas. Todos ellos eran muy nacionalistas. Ellos reprendían el pecado tanto en lugares altos como en los lugares bajos. Ellos advertían a la nación. Ellos rogaban a la gente orgullosa que se humillara y regresara a Dios. El fuego y las lágrimas se mezclaban en sus mensajes, y ellos tenían un mensaje de perdición y tristeza. Pero también pudieron ver el día del Señor y la gloria que venía. Todos ellos miraban a través de las tinieblas hacia el amanecer de un nuevo día, y en la noche de pecado, ellos observaron la luz del Salvador que venía. Ellos vieron el reino del milenio que se acercaba en toda plenitud. Sus métodos deben ser interpretados para apreciar el reino en el Nuevo Testamento y para comprenderlo. La perspectiva correcta del reino debe ser obtenida por medio de los ojos del profeta del Antiguo Testamento.
Ahora debemos decir que los profetas no eran superhombres. Ellos eran hombres como nosotros. Pero ellos, habiendo hablado con Dios, nos muestran que su mensaje es aún la infalible e inspirada palabra de Dios. Como nos dice el apóstol Pedro allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego leemos nuevamente en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 21, lo siguiente: También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Cowper quien dijo: Dulce es el corazón de la profecía, demasiado dulce no para ser perjudicado por el simple toque humano. Amigo oyente, nos estamos aproximando a una gloriosa sección de la palabra de Dios, la sección profética. Vamos a continuar hasta finalizar completamente esta sección. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a hablar algo acerca del profeta Isaías, ya que vamos a comenzar con sus profecías. También hablaremos acerca de sus profecías, y entonces vamos a poder observar un mensaje muy importante que es muy apropiado para nosotros. Así es que le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga abundantemente. En nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos a hablar acerca de las profecías del profeta Isaías. En realidad no mencionamos nada en cuanto a lo que Isaías profetizó. Lo que hicimos fue poder ver las bases de esta nueva sección de las Sagradas Escrituras a la cual hemos llegado. Hablamos entonces del profeta y de la profecía. No mencionamos nada en particular acerca del profeta Isaías. En nuestra próxima oportunidad vamos a hablar más acerca de él en el aspecto personal, y también nos referiremos en algo a su ministerio profético, y luego entonces comenzaremos nuestro estudio de este libro. En el día de hoy vamos a hablar algo acerca de lo que se menciona en el capítulo 7 de Isaías, y lo que concierne al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará que mencionamos en nuestro estudio anterior que el profeta tenía que hablar acerca de una situación local para probarle a la gente que era un profeta de Dios. Así es que él tenía que decir algo en cuanto a una situación local, y cuando eso se había cumplido, entonces las profecías que estaban relacionadas con el futuro más lejano también serían ciertas. Por este medio, Dios probaba a sus profetas. Ahora Isaías hizo la profecía del nacimiento virginal, y lo mencionó ante toda la casa de Israel, y dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora alguien podría haberle dicho en aquel día: Bueno, mira, hermano Isaías, ¿nos puedes aclarar un poco esto? ¿Cuándo tendrá lugar eso? Y nos imaginamos que él podría mirar a través de los siglos venideros y decir: probablemente pasará mucho tiempo. Y entonces aquella gente diría: ¿y cómo sabemos que eso va a cumplirse? Bueno, la forma en que ellos sabrían que eso iba a acontecer era porque Dios había hablado a través de Isaías en muchas otras cosas que habrían sido cumplidas durante los días de esa gente.
Una de esas cosas fue la siguiente. Cuando Ezequías era rey, los asirios rodearon los muros de Jerusalén y tenían más de 185,000 soldados. Y por cierto que las cosas no parecían muy buenas para la ciudad de Jerusalén, e indicaba que caería en manos del enemigo. Así es que el rey Ezequías se dirigió al templo, se arrodilló y postró su rostro ante Dios, y clamó para que él los librase. Y Dios entonces envió a Isaías, y éste le dijo al rey, «No tienes por qué preocuparte, los asirios no entrarán a la ciudad, no se apoderarán de ella. Y no solo eso, ni siquiera arrojarán una saeta en ella». Bien, allí se encontraban más de 185,000 soldados, cada uno de ellos con su aljaba llena, y se encontraba llena de flechas, por supuesto. Y cada uno tenía su arco, y uno pensaría que de todos estos soldados habría uno que le gustaría disparar una flecha por gusto, nada más. Este hombre podía decir, bueno, creo que puedo lanzar una flecha para ver qué pasa del otro lado de la muralla. Y si cualquiera de esos soldados hubiera lanzado una flecha en esa ciudad, entonces este hombre Isaías hubiera llegado a ser un profeta falso. Pero ningún soldado lanzó una sola flecha, y esa ciudad no fue tomada por los enemigos. Esos asirios fueron derrotados. Pues bien, esta profecía y otras que le había dado ya se habían cumplido. Pero esta en referencia al nacimiento virginal, para la mayoría de la gente estaba muy lejos en el futuro. Pero amigo oyente, para nosotros en el día de hoy, eso ya ha ocurrido. Siempre ha habido mucha discusión en cuanto a esto, y quisiéramos repasar un poco lo que ha ocurrido, y más adelante en nuestro estudio vamos a tomar el capítulo 7 y vamos a analizarlo con muchos más detalles. Debemos recordar que Acaz había llegado al trono de Judá, y que éste era un rey muy malvado. Su padre, el rey Jotán, había sido un buen rey. También lo había sido su abuelo, el rey Usías. El hijo de este rey malvado fue un rey bueno, pero Acaz era algo terrible. Y Dios quería animarlo un poco, quería ayudarle. Así es que en ese entonces tenía lugar una guerra civil. El reino del norte se había aliado con Siria, y eso hoy quizá nos parezca extraño con la situación tan tensa en el Medio Oriente entre árabes y judíos que existe en el presente. Pero entonces Siria y el reino del norte se unieron y estaban preparados para luchar contra Acaz. La situación era por demás comprometedora para Acaz, así es que Dios envió a Isaías a que le hablara al rey. El profeta viene a darle ánimo y le dice al rey que no tiene por qué preocuparse, que Dios le librará de esa situación. Y el profeta le dice que para estar seguro le pida una señal a Jehová, que le pidiera una señal a Dios. Bueno, el rey Acaz era un fraude, y leemos en el versículo 12 del capítulo 7 de Isaías lo siguiente: «No pediré y no tentaré a Jehová». Podemos apreciar que él aparentaba ser piadoso, pero era un fraude en realidad. Y uno escucha mucho en el día de hoy acerca de una piedad falsa. Cierta señora se burla de aquellos que tienen temor de viajar en los aviones. Ella dice que debe ser falta de fe el tener ese temor. Y esa señora dice que cuando ella y su esposo tienen que viajar, siempre oran antes de subir al avión y saben de seguro que ese avión no se va a caer. Bueno, amigo oyente, eso no es fe en realidad. Eso es insensatez, porque usted no sabe lo que va a suceder. Luego, otra señora que estaba muy enferma fue ante uno de esos personajes que dicen que pueden sanar a cualquiera, y ella dijo que había sido curada de un cáncer que tenía. Y ella siempre se burlaba de aquellos que en lugar de hacer eso, iban a un médico para que él tratara de curarlos. Bueno, debemos agregar que esta mujer fue sepultada algún tiempo después, y murió de cáncer. Eso pues era insensatez. Opinamos que ella debería haber ido al mejor especialista que hubiera encontrado. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos al médico, pero por supuesto, primero vamos a Dios y confiamos en el Señor. Ponemos nuestra vida en sus manos, entregamos nuestro caso al gran médico amado y creemos que cuando nosotros hacemos todo lo que podamos, Él hace todo lo que puede. La fe nunca, amigo oyente, es algo insensato. Así es que Dios le dijo al rey Acaz: «Yo sé lo que tú sientes». Dios conocía su corazón y él estaba muy atemorizado. Sin embargo, este hombre dice:
Yo no le voy a pedir ninguna señal a Dios. No quiero tentar a Dios. Él era lo que podríamos llamar un sinvergüenza, amigo oyente. La fe nunca es como un salto en las tinieblas. No es algo que por casualidad sucede. No es el cerrar los ojos y esperar que las cosas se resuelvan por sí mismas. La fe siempre descansa en los hechos. Debo confiar en Cristo porque sé que Él es un hecho histórico. Dios le había pedido a la gente antes de eso presentar un pequeño sacrificio. Eso les ayudaba a la fe de ellos. Pero en el día de hoy, amigo oyente, usted y yo miramos a lo que sucedió en la historia y sabemos que Él vino. Y eso ya se ha cumplido. Notemos ahora lo que Dios le dice a Acaz. Dios dice en el versículo 13 de este capítulo 7 de Isaías, dijo entonces Isaías, «Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?» Dios está diciendo, ustedes ya me tienen cansado, ustedes me cansan mucho hablando de esa manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este es el versículo que queremos estudiar por unos momentos. Este capítulo 7, a causa de este versículo 14, se ha convertido en uno de los capítulos de más controversia en las Escrituras. Los incrédulos lo han dejado de lado. Ellos buscaron desesperadamente, pero en vano, tratando de encontrar alguna causa para rechazar el nacimiento virginal. Se ha batallado mucho en cuanto al significado de la palabra en hebreo que significa virgen. En hebreo la palabra es alma, y esa palabra se traduce como virgen. En algunas otras secciones, esa palabra había sido traducida como una joven mujer, y luego en las notas se indicaba que era la palabra virgen, y por supuesto que eso tendría que ser cambiado. Y el argumento tenía que ver con el significado de la palabra alma, y se insistía en que todo lo que significaba era nada más que una joven mujer. Y es cierto que en otros lugares es traducido como joven mujer, y no se traduce como virgen. Pero uno puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, y es que siempre significa virgen. Ahora permítanos ilustrar esto. Para hacerlo vamos a leer allá en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 43. Pero antes de hacerlo, permítanos mencionar que en esta situación se encontraba el siervo de Abraham, quien había ido a buscar una esposa para Isaac. Él está aquí contando lo que había ocurrido cuando había llegado a esa tierra. Él se había encontrado con Rebeca, y en este versículo 43 leemos, «He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro». Ahora se puede comprender muy bien la clase de esposa que el siervo está buscando para el hijo de su amo, Isaac. Regresemos un poco en este mismo capítulo 24 de Génesis, y leamos lo que dice el versículo 16. «Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen». Esta es una palabra diferente. Se podría haber traducido como doncella o joven mujer, a la que varón no había conocido. Y no creemos que ninguna persona pueda comprender mal lo que se está diciendo aquí. Aun cuando se haya utilizado esta palabra alma, que en otros lugares es traducida como joven mujer, en este caso tiene que ver con el hecho de que se trataba de una virgen, y eso quiere decir que ningún varón la había conocido. Hay veces que me da que pensar cuando un liberal dice que la Biblia no nos enseña nada acerca del nacimiento virginal. Sin embargo, amigo oyente, podemos ver que esto aquí está muy claro. Usted puede negar el nacimiento virginal, pero usted no puede negar que Isaías y Mateo están hablando de una forma muy clara y explícita acerca del nacimiento virginal. Así es que esta palabra que tenemos aquí nos indica con toda claridad que significa una joven mujer soltera. Y usted puede notar que la traducción de la Biblia, en la revisión del año 1960, utiliza la palabra virgen. Así es que algunos se sintieron obligados a cambiar eso, pero las versiones más antiguas no fueron cambiadas. Trataron de hacer algún cambio, pero no lo encontramos allí. Es bueno para nosotros saber, y creo que es algo que ha sido comprobado, que cuando se cita en el Evangelio de San Mateo esto mismo, la palabra griega que se utiliza allí no da lugar a ninguna controversia, ya que se utiliza la palabra griega parthenos.
Ahora, Partenón eran ruinas que se encontraban en Atenas, del templo dedicado a Atenea Partenos, diosa griega de la sabiduría, de las artes, de las ciencias y de la industria. Amigo oyente, los griegos daban mucho énfasis al hecho de que ella era una virgen, y no había ninguna controversia en cuanto a eso. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo lo ha interpretado en el griego. Creo que para aclarar esto, podemos observar lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 18. Dice ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, esto es lo que sucedió, porque había sucedido algo bastante extraño. Antes se decía que fulano de tal había engendrado a fulano de tal y así en adelante. Pero aquí leemos, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Versículo 16. Algo ha cambiado aquí. José no es el padre, y eso es lo que se recalca aquí. Ahora el evangelista Mateo va a decirnos aquí, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Ahora ese es el testimonio del ángel. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Ahora esta palabra que se utiliza aquí, refiriéndose a la virgen, he aquí una virgen concebirá, es la palabra griega partenos. Y el Espíritu Santo había elegido esta palabra porque antes él había dado la palabra alma a Isaías, y alma significa virgen. Un experto en materias hebreas nos dijo en cierta ocasión, es posible que un hombre tenga 3 hijas, y si alguien le pregunta a él, ¿cuántas hijas tiene usted? Él puede contestar, tengo 3 hijas, pero 2 de ellas están casadas, y tengo una muchacha en casa. Ahora, si usted le hiciera algunas preguntas cuando él utiliza esta palabra muchacha, preguntándole lo que quería decir con eso, usted diría, bueno, ¿no quiere decir usted que es una virgen? Estoy seguro que ese hombre le podía dar a usted un golpe, porque eso es exactamente lo que él quiere decir. Y ese experto en asuntos hebreos dice, los liberales no entran en el sentir del idioma. Y eso es algo muy interesante, y aquí lo vemos que es bastante claro. Una de las cosas que nos sorprende es la siguiente. Él nunca fue llamado Emmanuel. Aquí se nos dice, y es muy claro, y llamarás su nombre Emmanuel. Y yo no puedo encontrar ningún lugar en el Nuevo Testamento donde él sea llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ah, dice usted, pero le llamaron Jesús, y así es, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero amigo oyente, él no puede salvar a su pueblo de sus pecados, a no ser que él sea Emmanuel, Dios con nosotros. En cada vez que usted le llame Jesús, le guste o no le guste, usted está diciendo Dios con nosotros. Porque Jesús significa que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, y Él no puede salvar al pueblo de sus pecados a no ser que Él sea Emmanuel. Así es que esta persona liberal que hoy dice Jesús, está diciendo que Él es Salvador. Él salvó a su pueblo de sus pecados, y eso quiere decir que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ningún hombre, siendo solo hombre, podría haber hecho eso. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! En este día, Él es Emmanuel. Él es Dios. Y Él es Dios con nosotros hoy. Y es un Dios para nosotros. Y Él es el Dios que le puede salvar hoy, porque nosotros tenemos un Salvador nacido de una virgen. ¿Y cuán importante es esto? Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer detenidamente el primer capítulo de este libro de Isaías, para estar al tanto de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Al despedirnos, es nuestra oración
Que las incontables misericordias del Señor sean con usted, ahora y siempre.